Pública. 11 de la noche en punto, les damos la bienvenida como siempre a este nuevo Vía Pública, jornada de lunes, además arrancando un nuevo mes, el mes de junio, después de la cuenta pública, que ha dado para tanto, a muchos comentarios en el día de hoy, miradas distintas obviamente, depende del lugar del arcoíris donde se pare el que comenta esta cuenta pública, la última del presidente Gabriel Boric. Hubo varios anuncios, pero uno de los que ha llamado la atención tiene que ver con la cárcel de Punta Peuco, que alberga a los condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar y que ahora, según el presidente Boric, pasará a ser un penal común. El anuncio ha generado diversas reacciones políticas, entre ellas la de Evelyn Matei, que ha sido muy comentada durante esta jornada, ya que desencadenó un cruce entre ella y el gobierno, en el que también participaron los candidatos presidenciales del oficialismo. Todo comenzó con la declaración de Matei tras la cuenta pública, cuando dijo que no cuesta nada revertir la medida ante un eventual gobierno suyo. A raíz de esto, la vocera Aysén Echeverry declaró que la candidata de Chile Vamos plantea retrocesos y que Matei está en el lugar equivocado en materia de derechos humanos. De inmediato, Evelyn Matei le respondió en medio de la inscripción de su precandidatura, le dijo que le pediría a la vocera que se quede callada alguna vez. Tras esto, los candidatos a primarias oficialistas criticaron duramente a Evelyn Matei. La primera fue Carolina Toá, quien cuestionó su agresividad e impulsividad. Luego, Janet Jara aseguró que gobernar exige templanza. Jaime Mulet dijo que siempre es importante escuchar a los voceros de gobierno. Incluso el candidato Gonzalo Vinter también se refirió al tema y dijo que volvió la Evelyn Matei de los garabatos, de los exabruptos y también de los gritos. Bueno, una jornada muy política, la de ayer, la de hoy, probablemente esta semana va a estar marcada por la política, por los anuncios que ha hecho el presidente Gabriel Boric, y queremos profundizar, por supuesto, en estos temas. Nos acompaña, como cada semana, nuestro panel. Le damos la bienvenida a Nerea Palma, investigadora postdoctoral del Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social, el COES. Bienvenida, Nerea, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Rodrigo? Davor, buenas noches, Nerea. Tal. Bueno, me imagino que ambos vieron la cuenta pública. Quiero preguntarles hartas cosas específicas, pero a nivel general, ¿cómo vieron al presidente Gabriel Boric? ¿Estuvo en el tono que se espera cuando se da la última cuenta pública? Nerea. A mí me parece que en general las cuentas públicas que hemos visto de Gabriel Boric han sido bastante parejas, en el sentido que él como presidente y como político tiene una oratoria destacable. Me parece que en general por sobre el promedio, independientemente si nos gusta o no nos gusta lo que su mensaje propiamente tal, el contenido dice, pero me parece que como orador en general está por sobre el promedio y en eso destaca. Ahora, en cuanto a la estructura, por ejemplo, de su cuenta pública, me parece que la estrategia de marcarla en las seguridades, como él mismo la llamó, toca directamente en realidad, no solamente con la seguridad ciudadana, que si miramos todas las encuestas, es lo que más aqueja a la ciudadanía, pero que también me parece que destaca y vuelve atrás a no solamente su campaña, sino que la primera cuenta pública respecto de seguridad social, que no lo llamaba así, el Frente Amplio nunca lo llamaba así, pero que en general son demandas que obviamente no pudieron profundizar durante este gobierno. Y la pregunta que queda, y que no solamente me queda a mí, sino que le queda al electorado, es: bueno, ¿cómo se va a configurar el Frente Amplio ahora que el pragmatismo pareciera ser que es la bandera de lucha, cuando salgan del gobierno? Y, por supuesto, si es que eso se va a condecir, ¿cierto?, en la luz o lo que guía a esta coalición más allá de este gobierno. Rodrigo, ¿cómo viste al presidente Boric en esta cuarta cuenta pública? Yo creo que es una cuenta pública esperada, o sea, porque la verdad que era la oportunidad del presidente de hacer un balance de los 4 años. Y si somos bastante objetivos, el balance de este gobierno, yo creo que para efectos del Frente Amplio, para efectos del programa original con que viene el gobierno, no es un balance positivo. Por lo tanto, estaba la duda si iba a tratar de enfatizar en esos puntos, reconocer los errores. En parte lo hizo, porque dijo que efectivamente hubo que haber una especie de cambio, un giro a raíz de que no supieron leer bien. Esas fueron las palabras que él supo. ¿Pero fue una buena idea partir con una reflexión en torno al estallido social? A mí me hubiese gustado. Me parece que fue razonable porque él, en el fondo, llegó al poder por el estallido social. Él es consecuencia de ese estallido, de las consecuencias de ciertas decisiones, además políticas que tomó, que en su momento me parecieron bastante acertadas, como ser parte, de hecho creo que fue el único del Frente Amplio. Creo que no, creo que Catalina...
¿Pérez? Pérez también firmó el acuerdo el 15 de noviembre, pero él lo firmó a contrario de lo que pensaba su partido. Yo creo que ahí él marcó un punto de inflexión en Se lo que enemistó con significó Jorge Sharp, ¿te acuerdas? Exacto, exacto. De hecho, él fue sancionado por su partido por esa decisión de firmar ese acuerdo. Y por lo tanto, yo creo que él reconoce que es parte de eso. Pero lo que vino después, me pareció que en el fondo reconoció un país distinto, un país que se había normalizado, ordenado, después de un estallido, después de una pandemia. Pero extrañé los mea culpa, no solo los programáticos, porque uno dice los mea culpa de no alcanzar los desafíos que se planteó cuando llegó al poder, por ejemplo, los empleos que dijo que había alcanzado, que no lo alcanzó, el crecimiento que dijo que iba a hacerlo, que no lo alcanzó tampoco, sino que las responsabilidades que tuvo el presidente como parlamentario y como bloque en esta anormalización que hoy de alguna forma se jacta de que se normalizó. Yo creo que faltó parte de eso, pero hubo sí dos presidentes Boric. Un presidente que de alguna otra forma resaltó y yo creo que aprendió de la importancia de los acuerdos en política, algo que de alguna otra forma él no había sido parte cuando fue oposición, de lo que se avanza con los acuerdos, ojalá eso lo mantenga. Si es que llega a ser oposición, porque creo que al país le hace bien eso además. Pero también creo que hizo guiños para un proyecto futuro. Creo que él logró también un discurso y también transformarse y de alguna forma poner un pie ya en el Boric, líder del Frente Amplio, líder de lo que suceda después de este gobierno, que yo creo que por ahí también iba la lógica, de fondo, rescatar su legado y rescatar también su figura para el futuro. A él le queda mucho tiempo en política probablemente y de alguna forma este era un pie de despedida de su mandato, pero también un pie de inicio de una nueva etapa política que yo creo que él la va a asumir, que va a ser un liderazgo importante para la centroizquierda del país. Hoy día hay muchas columnas de opinión en varios lugares de la prensa. Ayer también mucha gente comentaba esto y algo en lo que coincidían muchos analistas es que faltó autocrítica, sobre todo en lo que tiene que ver con el presente, con el caso Monsalve, el caso de la Casa de Salvador Allende y otros que están prácticamente ahí en el corazón de la moneda. ¿Coincides con esa mirada que tienen muchos analistas de que faltó referirse más al presente, más allá del caso de licencias médicas? Sí, o sea, me parece que en general hay temáticas que no fueron tratadas en la cuenta pública que sin duda alguna podrían haber sido tratadas. Pero era el lugar para hablar, por ejemplo, del caso Monsalve, o también habría sido como disruptivo. A mí me parece, por lo menos con la cuenta pública que escuchábamos y que tuvimos la oportunidad de leer también en general, me parece que en general no iba con el tono con el que se construyó esa cuenta pública. Me parece que en general se tendría que haber reestructurado para poder ingresar no solamente temas Monsalve, sino que también, por ejemplo, el de la casa de la ex senadora Allende, Procultura. Entonces, yo creo que en general esta cuenta pública estaba estructurada no solamente pensando en, ¿cuál va a ser el legado? ¿Qué es lo que se ha cumplido? Que en general lo que uno podría pensar es que una cuenta pública normalmente trate esos temas, sino que también, y me parece a mí, que instalar temáticas que son debates hoy día y que van a ser debate en las elecciones presidenciales. Y en ese sentido me parece que es una bandera de lucha no solamente del Frente Amplio, sino que desde ese sector de la izquierda, el Frente Amplio con el Partido Comunista puntualmente, algunas temáticas que uno podría decir, así como, bueno, no se incorporó caso Monsalve, no se incorporó, por ejemplo, el caso de la Casa de Allende, sí se incorporó, por ejemplo, lo que está pensando por lo menos el gobierno con respecto a Israel, el conflicto de Israel con Palestina, por un lado, y por otro lado también igual de relevante me parece, por ejemplo, destacar el caso de Punta Peuco. Entonces son dos, digamos, elementos que perfectamente no solamente podrían no haber estado en la cuenta pública, pero que obviamente fueron elegidos para que estén, no solamente porque son temáticas relevantes para el presidente o para el mismo sector, sino que más bien activan, me parece, temáticas que son debatibles en elecciones presidenciales y que ya tenemos declaraciones, digamos, que tienen consecuencias, me parece a mí, electorales. Podemos analizar si son positivas o negativas, pero que, por ejemplo, algunos podríamos calificar como salida del libreto de Evelyn Matei, tiene directa consecuencia con, me parece, uno de los objetivos primordiales de la cuenta pública, que es instalar el debate político en temáticas que al gobierno le interesa poner. Rodrigo, ¿hubo mucha autocrítica o mucha autocomplacencia? ¿En qué lugar te sitúas de esas dos palabras? Yo estoy más cerca de la autocomplacencia. Por eso lo dije, creo que era una oportunidad y además es reconocido por la ciudadanía que cada vez que un mandatario tiene la capacidad
llámese modestia quizás, de reconocer tampoco los errores que se han cometido o los pocos avances, siempre es valorado porque al final del día te da a entender de la capacidad que tiene un mandatario también de poder analizar la realidad de lo que está sucediendo. Si al final del día un mandatario tiene que poner los pies en la tierra y hacerse cargo de los problemas con que ha convivido. Y cuando yo dije que había echado media culpa, no solamente en el cumplimiento de parte de su programa, o de gran parte de su programa, que no logró avanzar tal cual como lo esperaba el Frente Amplio y la coalición oficialista, también extrañé hacerse cargo de los problemas profundos que tuvo este gobierno. O sea, crecimiento económico, delincuencia, sin duda son la mayor preocupación de los chilenos, pero la tercera es justamente corrupción, y la corrupción a raíz de casos que han saltado en este gobierno, como el caso Convenio, como su arista Procultura, también lo que ha sucedido con el tema de las licencias médicas, súmale también la mirada, lo que pasó con Monsalve. Creo que el presidente se farrió una oportunidad quizás para tener un discurso de alguna forma que incluso lo proyectase más allá de presidente de un sector, sino como un estadista que tiene la capacidad de pisar terreno y hacerse cargo de los problemas que también ha tenido que enfrentar. Yo lo siento más autocomplaciente que con mirada de futuro. Rodrigo, ¿y cuánto del programa de lo que no se pudo hacer tiene que ver con una frase que ayer deslizó el presidente Boric, que es por la configuración del Congreso no pudimos sacar adelante muchas cosas? ¿Tiene razón el presidente o los temas fueron perdiendo vigencia e importancia? En parte tiene un poco de razón, pero él olvida, pero también lo dijo, o sea, él asumió pensando que una gran mayoría del país, a raíz del momento social, etcétera, quería de alguna forma tener cambios. Y cambios profundos, pero no de la forma como se lo plantea el programa al final del día. Y la verdad que más que el Congreso, yo creo que el rechazo que hubo el 4 de septiembre a la propuesta del gobierno, además indexaron el programa de gobierno, el éxito del gobierno hace resultados, yo creo que eso quizás fue lo que gatilló no solamente el cambio de programa, sino que la reconfiguración del gobierno. Ahí el gobierno tuvo que recurrir al socialismo democrático, que había sido bastante criticado por él también y por parte también de sus compañeros de coalición, y ahí incorporó a Carolina Toá, incorporó al presidente del Senado en roles relevantes. Hubo una modificación no solo ideológica, programática, sino que también de figuras que pudiesen liderar esto, y yo creo que más que la configuración del Congreso, porque el Congreso al final del día era mayoría de la Cámara de Diputados, tenía una preocupación en el Senado porque en un minuto eran bastante más cercanos al empate que al escenario que tiene hoy actual, pero la profundidad de la crítica y del rechazo que hubo a su proyecto el 4 de septiembre, yo creo que eso sin duda fue lo que de alguna forma marcó un cambio profundo en la forma de hacer gobierno al presidente Boric. Nerea, ¿fue acertado incorporar Punta Peuco ayer en la cuenta pública del presidente Gabriel Boric porque se ha hecho la bajada de este tema y finalmente el penal no es que se cierre, va a cambiar de alguna manera el decreto que tiene 30 años y va a permitir que eventualmente lleguen reos comunes por otros delitos que no tengan vinculación con los derechos humanos? ¿Fue adecuado hacer ese anuncio en la cuenta pública pensando que no es el cierre? Sí, o sea, una de las cosas que podemos analizar estratégicamente es justamente si es que, porque estamos todos de acuerdo con que evidentemente que Punta Peuco o al menos temáticas de derechos humanos, violadores de derechos humanos y dónde están esos violadores de derechos humanos, es clave para la izquierda en general, puntualmente, especialmente para el Frente Amplio quizás y el Partido Comunista, por lo menos lo que han dicho, ¿cierto? Ahora la pregunta obviamente es si es que valía la pena hacerlo durante la cuenta pública o, digamos, en el transcurso de... Porque podría eventualmente, digo yo, obnubilar a lo mejor los anuncios del metro. Estamos hablando más de Punta Peuco hoy día de que el metro va a llegar al aeropuerto. Sí, o también, por ejemplo, el aborto, que ya había sido anunciado antes, pero que ahora, evidentemente, que lo que más ha generado ruido, o por lo menos lo que más ha sido discutido, evidentemente que ha sido Punta Peuco. Y me parece que obviamente que no es azaroso, o sea, no se utilizó o no se incorporó esto en la cuenta pública, ¿cierto? Porque estaban pensando qué poner, ¿cierto? Y dijeron, a ver, pongamos esto. Sino que más bien tiene un propósito, y me parece que el propósito en este caso son dos. En primer lugar, esto es una bandera de lucha en general de la izquierda, en general, digo, ya voy a decir por qué, y por lo tanto ponerlo en la cuenta pública también instala la temática y por supuesto que, y ahí paso al número 2, que es que también activa este debate en el contexto de no solamente la elección presidencial, sino que también la primaria, por ejemplo, en el caso de la izquierda. Y esto permite, ¿cierto?, que las personas que están compitiendo en la primaria de izquierda puedan hablar del tema e incomodar, o eso al menos piensan, ¿cierto?, incomodar a la oposición. Por lo menos me parece a mí que dio resultado. ¿En qué sentido? Lo que decía justamente antes, que por lo menos ya tenemos una declaración
En el caso, por ejemplo, de Evelyn Matei, que me parece a mí, pisó el palito y obviamente se salió del libreto y dio una declaración cuando justamente su jefe de campaña en ese momento estaba hablando. O sea, en el fondo no le quitó el micrófono con la mano porque era un micrófono, cierto, que estaba de pie, pero interrumpió lo que estaba haciendo el jefe de campaña para hacerlo. Y en ese sentido, en contraste, me parece que José Antonio Kast no pisó el palito, me parece a mí, muy inteligentemente desde el punto de vista si es que le podía hacer daño electoralmente lo que él iba a decir, porque dijo que simplemente era una provocación y no se iba a referir al tema. Entonces, me parece que esos son dos contrastes, no solamente que hablan de diferentes caracteres de líderes dentro de la derecha, sino que también uno de los objetivos de mencionar esto dentro de la cuenta pública, porque ya sabemos que programáticamente esto viene, ¿cierto?, desde el corazón de la izquierda. En realidad, más bien esto es... Lo que estamos analizando puntualmente ahora es la estrategia de decirlo en la cuenta pública. ¿Fue estratégico, Rodrigo, incluir Punta Peuco, ese párrafo tan breve, pero mira todo lo que ha provocado el día de hoy? Sí, sin duda. Yo creo que esa fue parte justamente del Boric que trataba de reencantar a su 22% que ha sido, 25% que ha sido leal y que le dio el segundo lugar en la elección en primera vuelta pasada y que se ha mantenido fiel a él pese a todo lo que ha pasado. Y de alguna otra forma, efectivamente, puede marcar y colocar en la agenda temas que efectivamente puedan, de alguna forma, dividir la mirada que puedan tener los candidatos presidenciales. Yo discrepo de Nerea, sí, no creo que Evelyn Matei pisó el palito. Yo creo que al final del día esto se ha transformado, mi mirada, en una especie de boomerang para el gobierno, porque finalmente hoy salió el ministro de Justicia diciendo que era improbable que la propuesta tal cual como la mencionó el presidente de la República se pueda llevar a cabo en este gobierno por una serie de razones técnicas, por lo tanto le quita un poco pie a la palabra del presidente. Y segundo, porque también vimos a Evelyn Matei hoy justamente a raíz de la respuesta que tuvo la ministra vocera de gobierno, volviendo quizás a la Evelyn Matei que más encanta a la derecha, que justamente había sido como una complicación con José Antonio Kast y con Kaiser de alguna otra forma dando vuelta en el escenario electoral, que es la Evelyn Matei que sabe enfrentar a la izquierda, independiente de la forma, a uno le puede gustar o no, pero ella en esta salida de libreto volvió a ser la Evelyn Matei que interpela, la Evelyn Matei que no estaba pauteada. ¿Pero no fue insolente la con la vocera? Yo la verdad es que no la vi insolente. Porque uno exigiría que haya un mínimo respeto entre autoridades. Uno mira al final del día... al oficialismo, a los ministros, hablan a veces mucho más de Evelyn Matei que del propio presidente Boric, de las políticas públicas del presidente o que los otros candidatos. Entonces, me parece que a veces los candidatos tienen que hacerse cargo. Quienes conocemos la historia de Evelyn Matei como ha sido, ella es un poco así. Y su liderazgo se ha caracterizado por esa franqueza, esa frontalidad, que creo que de alguna otra forma en los últimos meses la habíamos mirado de fuera. Yo creo que también franqueada por José Antonio Kast, y que está volviendo a quizás el lugar donde la puso con un liderazgo importante. Pero no es irrespetuoso mandar a callar a un ministro, me acordé del rey de España, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Al presidente Chávez. Memorable. Puede ser una mirada, yo no la vi como irrespetuosa, creo que volver a un estilo frontal. Creo que hay una diferencia entre la irrespetuoso y ser frontal, y ya Evelyn Matei le ha venido muy bien en su vida política ser frontal frente, sobre todo cuando ella ha sido, en el fondo, de alguna forma, objeto de parte de una estructura que de alguna otra forma destina más tiempo atacándola a ella o criticando lo que dice que proponiendo políticas públicas para el país. Nerea, ¿dónde colocamos el tema de Israel? Te quería preguntar, ¿dónde lo colocamos dentro de la cuenta pública que escala y escala toda la semana, está teniendo un nuevo capítulo ahora con esta decisión del presidente de revisar la compra de armamento de Israel? Sí. ¿Le interesa a los chilenos este tema de partida? ¿Qué lectura tienes? Solo cortito con respecto al anterior, lo único que quería mencionar es que a mí sí me parece una falta de respeto, pero también me parece que, y eso por lo menos lo sostengo de manera muy firme, pero también me parece que la ministra Orellana, cuando dice que cuando se menciona el pinochetismo, en el fondo como que Evelyn Matei se descontrola, ¿cierto? También me parece no necesariamente una falta de respeto, no la está mandando a callar, pero me parece absoluta y completamente innecesario decir algo por el estilo. Entonces, me parece que en general ninguna de las dos declaraciones fomentan al menos un ambiente en política en donde uno pueda tener una conversación franca respecto a las diferencias programáticas, que al final es lo que más importa. Y con respecto a Israel, esta temática es clave en el sentido en que me parece que si bien Israel es un país que en general no tiene
el porcentaje de comercio que podría tener, por ejemplo, China o, por ejemplo, Estados Unidos con Chile. Entonces uno no ve a Israel con un porcentaje, ¿cierto?, de al menos comercio que uno diga, chuta, es uno de los principales, digamos, socios comerciales de Chile. Sí tiene un impacto, aunque sea un menos del 2%, sí tiene un impacto, pero me parece que en general, por lo menos las preguntas que se hace el oficialismo, y que podríamos estar de acuerdo o podríamos estar en desacuerdo, es si es que, independientemente de qué tan grande o qué tan pequeño sea el socio comercial, qué tan dispuestos estamos a poner eso en riesgo, para bien o para mal, para hacer un punto político con respecto, en este caso, a la guerra que están teniendo estos dos países. Entonces me parece que esto escapa en realidad más de la lógica económica, escapa de la lógica, ¿cierto?, respecto de lo que uno podría pensar de soluciones diplomáticas, sino que más bien apunta, ¿cierto?, a poner un punto político, a alinearse con España, y más bien es obviamente un guiño, me parece a mí, más al sector de la izquierda, que en general tiende a tener más congruencia con Palestina que con Israel, y una temática que pasa tan lejos de Chile, que ni siquiera pasa en nuestro continente y que en general no ha tenido la relevancia de otras temáticas políticas que sí las hemos discutido, como por ejemplo Estados Unidos, versus la guerra comercial con China, o por ejemplo el caso de Venezuela, se instala y divide increíblemente, porque uno podría pensar que no sea así, al sistema de partidos chilenos, en donde pareciera ser que en general habría un mayor acercamiento a Palestina, por lo menos con la izquierda, e Israel con la derecha. Obviamente que hay excepciones y la hemos visto, y por ejemplo Iván Moreira, una de las excepciones. El senador Chaguán. El senador Chaguán. También hay excepciones, pero en general es increíble como quizás una temática que uno podría pensar que podría no ser relevante para el sistema de partidos, o que en general los actores políticos no hagan mención, tiene tremenda relevancia, es parte de la cuenta pública. Vimos banderas de Israel, por ejemplo, en la cuenta pública. Entonces, en ese sentido, me parece que en general no solamente esto va a tener repercusiones, esta guerra que estamos viendo, en el ámbito internacional, sino que también dentro de la política nacional. Rodrigo, fue oportuno mencionar a Israel, sobre todo pensando en las consecuencias que puede tener esto para la defensa del país. Veía en la tarde que un senador en Estados Unidos ya levantó una banderita de que esto podría tener también consecuencias con Estados Unidos. ¿Fue estratégico, volviendo a la pregunta anterior, incorporarlo en el discurso? Para un mandatario, por lo menos quien hemos conocido al presidente Boric, yo esperaba que hiciese algo en razón al conflicto. ¿Pero esperabas que corte las relaciones? Yo fíjate, estaba esperando, pero con cierto grado, porque yo al final del día tengo la impresión, y aquí espero no equivocarme, de que finalmente el presidente en este punto, bueno, esperemos, quedan todavía algunos meses de mandato, entendió que estos son temas de Estado. Más allá de la mirada particular que tiene, que la sabemos perfectamente, y la ha dejado claro durante los 3 años de mandato, estos temas involucran no solamente un gobernante ni una coalición política, sino que son temas de país y son temas de Estado a largo plazo. Tomar cierto tipo de medidas económicas, o en este caso militares, me parece que van en la línea con ciertas direcciones políticas que tiene que tener un gobierno. Por lo tanto, si bien esperaba algo más drástico, creo que ese ha sido terrible, porque creo que al final del día son estados los que hacen, y ese fue el argumento que usó él también en el caso de Venezuela. Nosotros viendo lo tirano que ha sido Maduro, el abuso de los derechos humanos por años, y viviendo en carne propia la huida de gente de Venezuela hacia nuestro país, no ha sido capaz, o no esperamos que el otro cortara las relaciones, no con nosotros. Entonces me parecía un poco innecesario llegar a esa medida, y me parece que esto se conduce un poco más con la mirada de Estado y con la mirada particular que tiene el presidente. Así que yo de alguna otra forma creo que está en la lógica de un mandatario que tiene una mirada de país hacia el exterior. Y celebro que no haya sido otra más drástica, porque creo que ahí estaríamos hablando de otra cosa. Si un terremoto, probablemente estaríamos hablando más de Israel que de otros temas de la cuenta pública, porque la verdad que romper con un país que es tan estratégico, por pequeño que sea para nuestro país, me hubiese parecido que hubiese sido no razonable en esta cuenta. ¿Cuánto dura el brillo de los anuncios que hizo el presidente Gabriel Boric, pensando en que hay otros temas de la coyuntura, por ejemplo el tema de las licencias médicas? Antes de entrar acá, conocíamos en TVN que se publicó en exclusiva que la cuñada del presidente Gabriel Boric también tuvo que presentar su renuncia, en este caso al Ministerio de Educación, porque había salido del país en un periodo de licencia médica, entregó las excusas, por supuesto, correspondientes al tema. ¿Cuánto impacta esto a Gabriel Boric directamente? Ya han caído 2 amigos de él, uno que trabajaba en la Subtel, otro en Punta Arenas, que también era muy cercano a él, y ahora ya es su familia, su cuñada.
gran trabajo del canal. Estas son las temáticas que son claves de conocer, no solamente para tener una conversación pública con transparencia, sino que también en general para poder tener una contestación al poder que sabemos que en toda democracia es clave. O sea, eso como primer elemento. Como segundo elemento, una de las funciones importantes de la cuenta pública es instalar el debate político que el gobierno quiere instalar, ¿cierto? O sea, por eso se eligen los temas que están en la cuenta pública, no solamente para hablar de lo que se ha hecho, de lo que viene, sino que también para instalar temáticas dentro de la agenda. Evidentemente que esto entorpece el plan estratégico que el gobierno estableció a partir de la cuenta pública. O sea, evidentemente que el gobierno con esto se incomoda, y no solamente se incomoda el gobierno, el Poder Ejecutivo, los ministros, o sea, la ministra Aysén evidentemente que va mañana a tener que ejercer su función como vocera y poder hablar de esta temática, sino que puntualmente también, inevitablemente, a Gabriel Boric, que si bien obviamente no es una licencia personal, al ser su cuñada inevitablemente está dentro del círculo más cercano del presidente, y sobre todo teniendo en consideración que su cuñada mencionó, ¿cierto?, que no sabía que al tener una extensión de licencia no podía, ¿cierto?, Pero, salir Nerea, del perdón, país. ¿debió la moneda haber difundido esta información? Porque es la familia presidencial finalmente, su única cuñada, y no aparecer esto difundido por un medio de comunicación. Debió ser la moneda la que quizás se anticipa esto, porque esto además, la renuncia, entiendo, tiene fecha de la semana pasada, del 29 de mayo. Esa es una gran pregunta, y no solamente para de aquí al 29 de mayo, o sea, hacia atrás, sino que también teniendo en consideración que probablemente días antes ya la cuñada ya seguramente tenía, o al menos le habían mencionado que esto podía suceder. Entonces, no basta, ¿cierto?, o al menos el estándar público que nosotros como ciudadanos deberíamos pedirle a nuestras autoridades, independientemente izquierda, derecha, de donde sea independiente, el estándar debería ser la transparencia, y es algo por lo menos que este gobierno ha mencionado, caiga quien caiga. Entonces, por lo menos me parece que para evitar, ¿no es cierto?, que esto se conozca por la prensa, porque inevitablemente tiene otro tinte, a pesar de que sea la misma información, sí, el gobierno podría haber elegido no solamente el tono, sino que también podría haber elegido la forma. Ahora, ¿por qué creo yo, de modo personal, que esto no se mencionó antes? Para no empañar la cuenta pública. Rodrigo, ¿coincides con esa mirada sobre esta arista del caso de licencias que involucra a la cuñada del presidente? No tengo ninguna duda que justamente, o sea, no me cabe duda que el presidente de la República tendrá que él dar también las explicaciones, pero es muy raro que no se haya enterado de esto la semana pasada. Y efectivamente, a 3 o 4 días de la cuenta pública hubiese sido el tema que hubiésemos estado discutiendo, y probablemente hubiese tenido que en ese momento hacerse cargo en la cuenta pública de este tema que ha golpeado en general a la administración. Nos enteramos de que esto cayó en el corazón de la moneda, no es la cuñada, sino que una persona que trabaja en la moneda, en el corazón de la moneda, cercana al presidente. Por lo tanto, sin duda probablemente va a golpear de alguna otra forma lo que haga, y habrá que ver las respuestas que da el presidente, que ha tenido varias veces esta complicación de tener que hacerse cargo de errores de amigos, de parientes, de correligionarios, en este caso ahora además de alguien muy cercano. Por tanto, esa ha sido una dificultad que ha enfrentado el presidente durante sus 4 años de mandato. No es la primera vez que alguien cercano al presidente finalmente termina dando un paso al costado por los errores que debió haber el presidente, o haber tomado una decisión, o haber dado pie para anticiparse. Y nos volvemos a caer justamente después de la cuenta pública. No, pero este no es un error del presidente, es su cuñada, ella... No, un error de no hacerse cargo previo. O sea, tú eres partidario de que la moneda debió haber sacado un comunicado público diciéndose... En el caso Monsalve, el presidente se enteró el lunes en la noche de que un ministro de Estado había estado con una funcionaria. No te estoy diciendo el delito, sino que había salido una cena privada con mucho alcohol. Ese día le pidió la renuncia y lo postergó hasta el jueves, cuando la segunda lo enteró. Este caso es muy probable que se hayan enterado antes, de verse cargo de hecho antes de eso, y no esperar que Televisión Nacional se hiciera el reportaje. O sea, no es la primera vez que ha sucedido que varias personas cercanas al círculo de otra forma entorpecen la función, y el presidente ha tenido problemas para poder gobernar por la cercanía. En eso ha sido quizá una de las debilidades también que ha tenido el presidente, la toma de decisiones cuando están los cercanos involucrados. Un poquito de los candidatos presidenciales más allá de la cuenta pública. Janet Jara está subiendo en las encuestas, en Pulso Ciudadano aparece arriba de Carolina Toá. ¿Era esperable? ¿Está haciendo una buena campaña? Por lo menos en el caso, pensando que esto no es primera vuelta, todavía estamos hablando de primaria,
sí, y tiene espacio para crecer Estamos en el mes todavía. decisivo, en la recta final ya. Exacto. Y yo creo que por dos cosas bien importantes. Una, porque evidentemente que en la primaria, las personas que votan en las primarias, como es voto voluntario, son personas que nosotros podríamos decir, sí, primero sí o sí van a participar en la primera vuelta. Segundo, son personas que en general están más ideologizadas, ¿cierto?, con el sector en el cual participan en esta primaria, que en este caso es de izquierda. Y número tres, me parece también súper relevante, que donde tiene más puntos de diferencia, me parece a mí, con Carolina Toá, que por ejemplo Gonzalo Winter, comparándolo con Carolina Toá. Entonces, desde ese punto, me parece que las diferencias pueden hacerse más grandes y pueden movilizar al electorado de izquierda para poder posicionarla en un segundo lugar, incluso ganándole a Gonzalo Winter, que viene a representar no solamente al Frente Amplio, sino que en general la continuidad. Hoy día Tomás Bodanovich decía que a él le parece que por lo menos Gonzalo Winter se parece mucho más a Boric presidente que Boric candidato y diputado. Y en ese sentido me parece que en general está en lo correcto. Lo que habría que preguntarse en el fondo es por qué, por lo menos lo que nos dicen las encuestas, porque hagamos el asterisco, o sea, en las encuestas todavía aparece un 31% de personas que no tiene definido por quién quisiera votar, y al final eso es más porcentaje que cualquier otro candidato. Entonces, todavía cualquier cosa puede pasar. Dicho eso, tendríamos que preguntarnos por qué Gonzalo Winter no está siendo capaz de capturar al menos parte de ese 25% que pareciera ser que todavía sigue apoyando al gobierno de Gabriel Boric. Me parece que ese 25%, que si bien obviamente nunca va a dejar de ser de izquierda probablemente, está yéndose por lo menos en este momento más por Carolina Toá y Janet Jara, y me parece que eso representan dos sectores que son bien diferentes de la izquierda y que me parece que pueden tener consecuencias relevantes, no solamente para la primera vuelta, quién es más competitivo, sino que también pensando que la izquierda por lo menos intenta que alguna de estas dos candidatas llegue a la segunda vuelta. Rodrigo, ¿coincides con esa apreciación? Janet Jara está irrumpiendo, se pone sobre Carolina Toá, por lo menos en esta encuesta. ¿Va a seguir creciendo? Yo creo que Janet Jara y Gonzalo Winter están leyendo más acertadamente lo que significa una primera vuelta con voto voluntario. Ya. Más identificado con el gobierno, más identificado con sus sectores políticos. Creo que Carolina Toá está haciendo una campaña más pensando en primera vuelta. En noviembre. En noviembre, Ya. cuando la verdad que van a ser elecciones muy distintas, porque un sistema electoral diferente. Esta es una campaña de movilización, porque en el fondo vas a tener que movilizar a la gente. Probablemente esa gente que te dice que no sabe, no va a ir a votar, porque tiene un costo adicional esos días, no va a haber seguramente la cantidad de recursos involucrados que sí van a haber en la primera vuelta. Por lo tanto, quienes sepan capaz de identificarse identitariamente con su electorado, lo van a motivar. Ojo, Gonzalo Winter. Gonzalo Winter en los últimos 5 días sumó activamente en su campaña no solamente al alcalde Tomás Bodanovich, sino que a la alcaldesa Ripamonti. Hoy en la mañana sumó al alcalde de Puente Alto. Estamos hablando de 3 de las 5 comunas con más electorado a lo largo de todo Chile. Entonces puede hacer una diferencia también. Y si Carolina Toá de alguna otra forma sigue haciendo una campaña que es mucho más seria, mucho más basada en su propio liderazgo y en su historia, yo creo que se le puede enredar la pista, que hasta un par de semanas parecía bastante tranquila. Creo que la elección de primera vuelta, la primaria la están leyendo mejor Winter y Jara que Toá. Y en eso no me sorprende que ambos candidatos puedan ir acercándose a Carolina Toá. Bueno, seguiremos hablando de este tema la próxima semana. Estamos en junio, el mes decisivo, el 29 de junio es la elección, así que nos reencontramos la otra semana. Que les vaya bien a ambos. Ya pues, buenas noches. Buenas noches, Gracias, buenas noches. Nerea. Bueno, estamos conversando aquí nosotros, pero en el país está en marcha el Cyber Day año 2025. Desde ayer ha comenzado. Queremos ver cómo va este Cyber. Se ha logrado de alguna manera cautivar a los chilenos, y para eso estamos aquí en el estudio con Yerka Jukic. Ella es directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago. Yerka, bienvenida a Vía Pública. Muchas gracias, Raúl. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cuál es el balance que se hace de este primer día ya? Mira, hasta ahora el balance del primer día, el sitio ha estado perfecto, no ha habido ninguna intermitencia, y las marcas también han estado estables, que eso es súper relevante, porque no sé si te acuerdas de años anteriores en que los sitios se caían y que era complejo. Hoy en día nada, eso ha andado muy bien.
También lo otro que es destacable es cómo ha ido subiendo el tráfico, sobre todo en la primera hora, o 90.000 personas conectadas y ningún problema. Y por otro lado, intentos de hackeo, hubo bastantes también, sobre todo desde de países de Asia, y esos fueron contenidos también antes y no se logró desestabilizar el sitio, y eso es súper importante. Ya, vemos que hay más de 700 empresas que están participando. Casi 700, son 696. ¿Cuáles son las preferencias de los chilenos? ¿Se está comprando lo mismo que en otros cyber o ha cambiado de alguna manera el gusto de los chilenos en cuanto a las prioridades? Mira, en cuanto a las prioridades, la información que tenemos de las primeras horas del evento es que en cuanto a visitas por categorías, han buscado tecnología, viajes, hogar, vestuario, calzado y deportes y outdoor. Pero si lo vemos puntualmente en las búsquedas en el buscador del sitio, en productos, zapatillas, celulares, viajes y vuelos, que se mezcla ahí. Ya. ¿Las empresas se pelean por estar acá o no? ¿Todas quieren estar? La verdad es que es difícil participar. Por lo tanto, nosotros valoramos todas las empresas que están, porque para poder participar en un cyber hay que ser socio de la Cámara de Comercio de Santiago y del Comité de Comercio Electrónico. Y antes que podamos autorizar a una marca a participar, se le hacen auditorías. Y eso es relevante porque estas auditorías chequean que cumplan con los estándares de la Ley del Consumidor y del Reglamento del Comercio Electrónico. Una vez que pasa todas esas auditorías, la marca puede participar. Yerka, ¿y a las marcas se les exige algún mínimo de descuento o alguna puede tener un 10% con eso ya participa? ¿O se le exige que tenga algún producto que tenga 60% de descuento? No, nosotros no podemos interferir en las políticas comerciales de la empresa, pero sí se les exige que hagan el mejor esfuerzo de tener un buen precio de manera de no perder el objetivo del evento, que son promociones. Y con eso, si no, se perdería la reputación del evento. Entonces, les pedimos que hagan el mejor esfuerzo. Y sí hay ciertas reglas claras que tienen que cumplir de no inflar los precios, de mantener, porque muchos se ha especulado que los precios los suben y después los vuelven a bajar. Entonces, nosotros ya estamos monitoreando eso. Hoy día nos llegó el reporte y el descuento promedio, así, porque hay unos que tienen mucho descuento y otros menos, es 22% en este cyber. Ya. Y hoy día a la hora de pensar en el usuario, en la persona que compra, ¿quién participa en el cyber? ¿En Santiago? ¿Las regiones participan lo mismo que la capital? Eso es una buena pregunta. Lo principal es Santiago, pero también hay marcas, por un lado, las marcas participantes hay de Puerto Montt y Valparaíso. Ya. Y después de las visitas al sitio y las compras, aparte de Puerto Montt y Valparaíso, Concepción, en el norte, en los periodos en que hay negociaciones colectivas, las mineras, ahí el norte... Hay plata. Hay plata y ahí el norte se pone con el cyber. Ahora, hay otro tema importante, que es cómo se comporta el usuario. Y nosotros hemos tenido que hacer cambios en las pautas de medios, porque cuando partió el cyber, hace ya 12 años atrás, las personas que hoy día tienen 18 o 24 años eran niños. Y para llegar a ellos hoy en día hay que usar otros medios. Entonces, por ejemplo, TikTok es el medio con que abordamos de manera preferente a ese público. Y los otros han ido creciendo. Entonces hay que ir haciendo un mix adecuado de manera a llegar a todos los públicos. Ya. Y desde la Cámara, ¿qué mirada tienen sobre las otras empresas que también hacen cyber, pero que no están dentro de este sitio cyber.cl, que no están bajo el amparo de ustedes, pero que igual dicen aprovecho ya que hay tanto vuelo? Voy a meterme también con algunas ofertas. Sí, lo que nosotros recomendamos es entrar a través de la página oficial, porque no sabemos los estándares de calidad y de buenas prácticas que puedan tener esas marcas. Claro. Ahora, si es alguna empresa que es socio de la Cámara y está yendo por fuera, nosotros ya los estamos notificando. Eso de todas maneras, porque nos les obliga, tenemos que también preocuparnos de los que están yendo en forma responsable en el cyber. Ya, pero no hay una acusación a algún organismo o algún tipo de sanción. Los notificamos nosotros. Ya. Sí. Pero solo para los que van por fuera. Para los que van por fuera, sí. ¿Y qué lecciones sacan de los otros cyber? Porque todos los años se hacen balances positivos, pero también dicen, bueno, fallamos en esto. ¿Dónde están los reclamos? Mira, los reclamos principalmente, y eso llegan a través del CERNAC, un número importante. Hoy día llevamos 20 reclamos. 20 reclamos, que es poco pensando en más. Pero solo los socios que están participando eran 8. Ya. O sea, es muy ¿Y reclamos poco. por qué? Y los reclamos principalmente era porque no pudieron terminar la compra y porque el producto que ya se había agotado cuando querían comprar. La polera talla M, que yo quería color rojo, no estaba. No estaba. Ahora, ¿qué hacemos en caso de los reclamos? Nosotros tenemos Resolución en Línea, que es una plataforma de autorregulación donde los consumidores pueden, en las marcas que están participando, hacer su reclamo y en 48 horas se resuelve el problema de manera satisfactoria. Y eso es súper importante porque nos pone en un punto de adelante en cuanto a los derechos del consumidor. Ahora,
los reclamos principalmente son los que te decía recién, que es lo que vimos hoy día, pero también vienen los reclamos después, cuando ya termina el Cyber, porque por la demora en la entrega o porque el producto no gustó, y eso es recurrente. Sí, eso quería indagar un poco más en el tema de la logística a la hora de entregar, que hace muchos años venimos conversando el mismo tema. Nos falta todavía lograr afinar de que va a llegar el paquete el día martes entre las 4 y las 6 y no entre las 8 de la mañana y las 12 de la noche. Eso todavía falta afinar, pero lo que sí se ha ido ajustando es los plazos, porque hace varios Cyber atrás las demoras eran 5 o 6 días y hoy en día en 48 horas y a veces en el día ya llegan. Ya. Por ejemplo, en mi casa compramos hoy día unos libros y ya llegaron en la tarde. Ya. ¿Y allí se fija algún promedio máximo para cobrar por el envío? Porque muchas cosas uno las puede comprar barato, pero después pagar 4.000, 5.000 pesos por el envío, como que a uno le da un poquito de lata. Sí, no, ahí va a depender de la comuna, de cuán lejos es, del tamaño del paquete que se está comprando, y ahí cada empresa tiene su propia política y nosotros tampoco podemos interferir en eso. Ya. ¿Y por qué Chile no ha podido regularizar el tema de la logística de entrega? ¿Sacan experiencia de otros países que quizás tienen mejor aceitado este sistema? Sí, mira, y eso que se ha ido mejorando, porque por ejemplo nosotros tenemos socios en la Cámara, Blue, por ejemplo, que tiene ahora los lockers para entrega, que ha sido un punto importante. En Polonia Claro. está eso súper fuerte. Falta todavía que el consumidor se atreva a retirar el producto en otra parte que no sea que le llegue a su casa o ir a una tienda. Entonces todavía hay ajuste. Ahora, el otro ajuste importante que falta todavía en el comercio electrónico es de parte de los mismos consumidores. Porque hemos visto que uno les dice no hagan clics en links que podrían ser fraudulentos, y a veces igual hacen y después son sitios que son estafa, y eso también nos falta educar más todavía. ¿Cuáles son los ataques que han tenido? Tú decías al comienzo de la conversación que habían ataques cibernéticos. Sí, ataques ¿A quién atacan? ¿A cyber.cl? Al sitio cyber.cl, pero fueron denegados esos ataques y funcionó perfecto, no se cayó el sitio. ¿Y eso lo tienen mapeado? ¿Quién ataca y por qué atacan? Lo que pasa es que cuando hay este tipo de eventos, se enteran y quieren atacar como para de manera de que no exista, que no siga funcionando el sitio. Y eso tenemos un buen sistema de ciberseguridad y de control. Nosotros anoche estuvimos con un monitoreo, una guardia, desde las 22 horas hasta las 2 de la mañana, una guardia constante justamente para prever eso, y por lo tanto se mitigan todos esos ataques. Ya, y el mismo sitio usted me imagino que se ha ido robusteciendo en cuanto a su paraguas. Eso de todas ¿no? maneras, Sí. o sea, no nos podemos nosotros caer y la gran ventaja del sitio nuestro es que no es transaccional, pero igual tenemos que dar una buena respuesta a toda la avalancha de público que llega en las primeras horas. ¿Qué recomendación se le puede entregar a la gente que compra? ¿Hay que, por ejemplo, colocar la tarjeta de crédito o recomiendan ustedes crear tarjetas de crédito virtuales si es que uno tiene una compra que es importante en cuanto a monto? Si es importante en cuanto a montos, mejor una tarjeta virtual como para resguardarse. Pero lo importante es entrar, por ejemplo, a través de Wi-Fi privadas, no a través de Wi-Fi pública, guardar los comprobantes. Yo lo otro que recomiendo es ahora, en que de repente puede haber demora en que llegue el mail de respaldo, sacarle pantallazo a la compra. Guardar los mails de respaldo, fijarse bien antes de comprar también en los términos y condiciones, porque de repente ciertos descuentos tienen una cierta restricción y uno a veces compra y después se entera de que en realidad no era lo que uno quería. Entonces mejor leer bien los términos y condiciones antes, de manera que al comprar ya uno compró informado. Hay muchas tiendas de alimentos. ¿Eso es normal que participen con tanta masividad en el cyber? Sí, y sabes que eso es muy bueno porque hay hartos supermercados además, y por lo tanto tienen productos de la canasta básica con descuento. Entonces estamos a fin de mes, de repente en periodos económicos complejos, comprar los productos que necesita uno para el mes con descuentos es bueno. Y hay otros que hay hartas marcas de mascotas y hay alimentos de mascotas de distintas variedades de precios, distintas tiendas. Ya, pero todo funciona bien. En el fondo son bienvenidos todos los rubros. Son bienvenidos todos los rubros. Tenemos inmobiliarias, automóviles, repuestos, neumáticos. Fundaciones también. Fundaciones, Sí. y eso es importante porque la idea del cyber es que sea inclusivo y que ya vamos a comprar, pero también demos algo al que está trabajando por el que más lo necesita. Ya, ¿y cómo se conduce el comportamiento del usuario chileno el comprar con el desarrollo del país? Las cifras económicas hemos visto que son bastante exiguas. Hoy día se entregó el IMASEC 2.5, que es una cifra, digamos, relativamente bien, así la valoró el mercado, pero ¿se condice lo que pasa en la economía macro del país con el comportamiento que hay a la hora de comprar? Ahora, tenemos que recordar que nosotros venimos de un periodo del comercio con cifras muy restrictivas y con muy apretado el comercio, y estaban sufriendo, lo digo entre comillas, porque uno no está en los zapatos de ellos en realidad, y entonces estos eventos ayudan a recuperar la economía por un lado y por otro lado a recuperar el comercio. Hemos visto que los 4 primeros meses de este año
el comercio ha tenido un crecimiento y el comercio electrónico ha seguido esa misma línea. Entonces es un aporte a la economía también. Ya, pero mi pregunta era más coloquial, era si hay plata para el cyber o no, para comprar cositas. Estamos a principio de mes, así que Ya asume que la gente está recién pagada. está recién pagada, se debiera, sí. Ya, y para una empresa o para una tienda, porque hay empresas grandes, usted lo decía, supermercados gigantescos, pero también hay tiendas que no son cadenas, que están participando De aquí. todas maneras, ¿Qué no- impacto tiene el cyber para ellos? Lo que nosotros hemos sabido, sobre todo por las empresas chicas, porque tenemos el 50% de los que están participando son pymes, son empresas chicas, los 3 días de cyber es la venta todo el mes en una empresa chica y en algunos casos mucho más. Entonces ellos, la verdad es que es muy satisfactorio porque después uno empieza a recibir correos una vez que terminó el cyber de cómo les fue de bien o sugiriendo mejoras para un próximo cyber. Entonces eso es súper valioso porque se sienten involucrados en mejorar la experiencia en caso que hayan visto algo que no les parecía. Ya. ¿Y se puede comprar desde el extranjero? No, No. es solo dentro de O Chile. sea, hay que estar adentro de Hay Chile, que estar si no ni dentro de siquiera se puede Chile. entrar al sitio, ¿o no? No, sí se puede entrar. Pero no se puede navegar, hacer la compra. Pero no se puede hacer la compra. Es Ya. para compras dentro de Chile. Ya. ¿Hay alguna experiencia que tomen de otros países que también tengan cyber? Que usted diga, bueno, esta es la ruta que tenemos que seguir más allá de la logística, de que hay que mejorar la entrega. ¿Hay otras cosas que quizás deberíamos tener a futuro como país? Yo creo que lo de mejora de la logística que hemos estado hablando, pero aquí voy a ser súper, a lo mejor, autorreferente. A ver. Orgullosa también de los cyber locales, pero por lo que nos han dicho los socios que tienen sucursales en la región, el mejor cyber de la región de Latinoamérica es el de Chile. Ya. Nosotros tenemos solo 2 cyber, uno el primer semestre y otro el segundo, súper ordenados, con reglas claras, con código de buenas prácticas, con mucha relación con la autoridad. Hoy día hubo una conferencia de prensa con el CERNAC. Entonces, la verdad es que ellos nos llaman a nosotros para pedirnos ayuda de cómo mejorar ciertos estándares para su cyber. Ya, Así que, perdón, Pero el cyber de Chile es bueno, eso es lo que es me está muy diciendo, bueno, ya. sí. Yo creo que en todos los países tenemos para mejorar. Ahí no estamos ajenos a las mejoras que podamos tener y bienvenidos. O sea, al contrario, yo creo que en la medida en que uno se quede estancado, murió el cyber. Tiene que estar siempre pensando en algo más. Ya. ¿Y hay rubros que deberían estar y no están por alguna razón? Sí, hoy día hablaba en una entrevista que no van a estar. A La ver. venta de armas, por ejemplo, no puede estar en un cyber. Ya no, por todas las condiciones que tiene Claro. eso para adquirir un arma. Claro. Ya. Por las restricciones eso no puede estar. Pero, por ejemplo, antes uno no pensaba que una inmobiliaria podía estar en un cyber y sí está. Ya. O sea, ahí uno puede vitrinear el departamento y eventualmente concretar una cita. No solo con que te la cita, hacer el pago de un pie y están con descuentos o con arriendo con promesa de compra. Tienen distintas alternativas. ¿Aguantan los stocks los 3 días? Porque uno pensaba en el Cyber Monday y es Monday, Tuesday, Wednesday. Claro. Lunes, martes y miércoles. Y esto también es lunes, martes y miércoles. Hasta este minuto aguantan los stocks. Ya. Pero las empresas se preparan para este Se preparan, día? nosotros empezamos el proceso de inscripción al cyber y de preparación con talleres a las marcas en marzo. Entonces hay harto tiempo para que se estén preparando. Las fechas de los eventos se las entregamos en diciembre o enero, de manera que se preparen con las importaciones y con los pedidos, para que sea planificado. O sea, no nos interesa que el socio esté pasando susto para un cyber, nos interesa que tengan un cyber cómodo. Ya. ¿Y terminado este empezamos a pensar al tiro en el otro? Nosotros ya partimos con la convocatoria, no del próximo cyber, sino que nosotros tenemos un vertical que es inmobiliario y la convocatoria va a partir el miércoles del Black Inmobiliario. Así que ¿Pero terminamos el Black Friday es lo mismo que el Cyber Monday o son dos cosas distintas? Porque yo estoy confundido, no entiendo mucho Yo el te tema. explico. Ya, a ver, Tenemos Cyber Day el primer semestre, ¿qué es este? El de hoy. el de hoy día, Ya. Cyber Monday el segundo semestre, pero está Black Friday, que es un evento mundial que involucra todo el comercio, que es a fines de noviembre. Ya. Tenemos 3. ¿Que ese no está bajo el amparo de ustedes? También, sí, También también. está como cámara. Sí, también. Y ese es a fines de noviembre y ahí es donde la gente se prepara y compra para Navidad, los regalos. Ahora, por ejemplo, están comprando para el Día del Padre, si es que es la próxima semana. Ustedes son la Cámara de Santiago. ¿En regiones también se está dando esto o se puede eventualmente dar, porque pensando en la realidad de Chile que es tan largo y cada zona es distinta? Mira, Se puede imitar en el fondo. No, porque nosotros invitamos a la Cámara de Comercio de Valparaíso y a la Cámara de Comercio de Puerto Montt y ellos están participando con sus marcas. Para Travel Sale, que era otro evento vertical de turismo que tuvimos en marzo, participó la Cámara de Comercio de Iquique, pero ahora prefirieron no sumarse. Y hemos estado en conversaciones y no se suman todavía a la Cámara de Comercio de Punta Arenas. Y hemos estado y dicen, no, muchas gracias, ya vamos, pero la idea nuestra es que todas las cámaras de comercio de regiones se sumen al cyber. Y los invitamos y hacemos gestiones. Hace un tiempo participó la Cámara de Coyhaique, cuando estábamos en pandemia, la Cámara de Curicó también, y así. Terminado el cyber el miércoles,
el balance solo económico o también es un balance de comportamiento de las empresas? También de comportamiento, nosotros estamos auditando, de hecho ahora a las 4 de la tarde recibimos los comportamientos de las primeras horas, de cómo se estaban comportando todas las marcas en base a los precios, si estaban bien puestos, al stock, a la duración. Después vamos a hacer otro levantamiento mañana y otro al final. Y después si hay problemas los notificamos. Pero eso ahí van, perdón, sitio por sitio, mirando cómo está moviéndose cada sitio. Tenemos una empresa que nos ayuda en eso, que está auditando sitio por sitio todas las marcas participantes. ¿Y ahí qué es lo que no quieren encontrar? Lo que sabemos que lo que no queremos encontrar es que se alargan mucho y siguen después del miércoles para adelante con el alargue y le siguen poniendo cyber. Eso no es bueno porque el evento dura 3 días. Entonces, ellos si quieren seguir con promociones pueden, pero no con la marca cyber. O lo otro, que los precios no estén bien puestos. Entonces, esto estamos monitoreando de manera de que no perjudicar al consumidor. Si a nosotros lo que nos interesa es que el consumidor compre informado y tenga toda la información clara. Ya. Y en cuanto a la recaudación, ¿cuánto esperan recaudar en este Para Cyber este 2025? Cyber se esperan 520 millones de dólares. ¿Y eso es mucho o es poco? Porque uno ya se pierde con las cifras. Es una cifra conservadora, porque como el comercio, como te decía, ha estado compleja la situación del comercio, no estimamos que esa debiera ser la cifra que vamos a llegar. Pero eso es menos que otros años. No, es más. Hay más que otros años. Es más, pero es conservadora, un crecimiento conservador. Ya. Y más allá del hecho puntual del cyber que termina el miércoles a las 12 de la noche, el e-commerce en Chile ya está maduro, ya entró con fuerza. El e-commerce entró con fuerza. Hay que pensar que después, durante la pandemia, el 85% de los usuarios de Internet compraban online. Ahora esta cifra se estabilizó en el 60%. Y para este año se espera un crecimiento en la categoría bienes durables en cyber de 9.000 millones de dólares, que representa un 10% de crecimiento versus el año pasado. Y esa cifra ya representa el 15% de las ventas del comercio. Ya. O sea, ya está consolidado. Y más o menos tomamos la cifra similar a otros países desarrollados. Similar también. a otros países que son 2 dígitos, sí. Ya. Jerka Jukic de la Cámara de Comercio de Santiago, muchas gracias por estar aquí esta noche y mañana día de balance, ¿no? Mañana día de balance, sí. O el jueves mejor, el jueves. No, el jueves van a ser final, pero mañana vamos a tener el claro. primer día. Un gusto verte, Que gracias. estés bien, chao. Y nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con más aquí en Vía Pública, el canal 24 horas. Once de la noche con 59 minutos, estamos despidiendo este día lunes 2 de junio, terminándolo. Ha sido muy noticiosa la jornada. Obviamente iba a ser así después de la cuenta pública y los anuncios que ha hecho el presidente Gabriel Boric. Tenemos más noticias para compartir con ustedes. Veamos lo que se publica hasta ahora en 24horas.cl. Tiene que ver hasta ahora con la educación. Están listos ya los resultados de las becas de tecnología 2025. Ingresa tu RUT para saber si vas a ser favorecido con un notebook. Son 124.000 estudiantes de todo Chile que tendrán acceso a un notebook marca Acer. Así que hay que ingresar allá a 24horas.cl para colocar el RUT y ver si de alguna manera se adjudica uno de estos notebooks que son, por supuesto, para estudiar, para enseñar, para acercarse a las nuevas tecnologías y seguir desarrollándose y desarrollando también nuestro país. ¿Cómo está el tiempo? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Cómo sintió hoy día esta primera jornada hábil del mes de junio? La mañana estuvo fría. Mañana van a levantar un poco los termómetros. 9 grados debería ser la mínima y 18 la máxima, aunque las nubes, claro, se van a quedar durante todo el día en nuestra capital. Hacia el fin de semana reaparece el sol, pero tibio. 18-20 grados es lo que indica por lo menos el pronóstico y la proyección que se hace por ahora para este comienzo de junio. Ya estamos derechito ahí entrando al invierno, así que a prepararse, a abrigarse, si es que no lo ha hecho, por supuesto, en estos días. Pero estamos despidiendo este Vía Pública con Dua Lipa, gigante de la música. Dua Lipa es el primer álbum de estudio de la cantante albano-británica del mismo nombre. Este es el álbum que la lanzó a la fama en el año 2017. Con este trabajo, Dua Lipa alcanzó el número 3 en la UK Album Chart y lanzó 8 sencillos, entre ellos la canción que llegó al número 1 del Reino Unido, New Rules, y que también alcanzó el puesto número 6 en los Estados Unidos. En el 2018 ganó 2 premios Brit por la artista solista femenina británica y la artista revelación de Gran Bretaña. La cantante agendó 2 conciertos en nuestro país para el próximo 11 y 12 de noviembre. Imagínense a ella acá en nuestro país. Va a estar en el Estadio Nacional. Recordemos que ella ya ha venido a nuestro país. El último concierto que dio aquí en Chile fue en el 2022. Luego vino, de paso por nuestro país, de esto usted se debe acordar, a grabar un spot de una reconocida marca donde recorrió partes de la región de Antofagasta y estuvo
en el desierto de Atacama. Estuvo ahí en San Pedro de Atacama grabando estos spots. Dua Lipa se aproxima, se acerca a Chile, así que atento con las entradas. Seguramente va a estar llenas esas dos funciones que va a tener en el Estadio Nacional. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos, por supuesto, mañana aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas. Buenas noches y que descansen.